Bienvenidos a nuestras redes a disfrutar un tiempo especial. Eres muy bienvenido, eres especial para nosotros, como eres especial también para Dios. Y si eres especial para Dios, eres especial para nosotros. Así que bienvenido a nuestras redes. Estamos dispuestos a compartir este tiempo juntos para disfrutar y aconsejar y poder darte algo que ha sido bueno para nosotros y queremos que lo sea para vos también. Y creo que lo va a hacer y creo que lo estás necesitando en forma muy especial. En la Biblia, la palabra de Dios, habla acerca de algunas cosas extraordinarias de miles de años atrás. Pero también habla de mucho menos. Igual, desde que Jesús estuvo en la tierra y ascendió, ya van 2000 y pico de años. Pero te voy a hablar de mucho más antes. Ahora, antes de compartir esto, quiero que veamos unos versículos de la Biblia. En el Evangelio según San Juan, allí encontramos unos versículos especiales que dice: al día siguiente Juan era otro Juan, no el de la escrita, Juan vio a Jesús que andaba por ahí y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Una expresión que para vos y para mí en su momento no tiene una relación. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces es bueno remontarnos un poquito a la historia, bastante antigua, 3.000, 4.000, 3.000, 5.000 años antes de Cristo. O sea que serían más o menos unos 7 ahora, se practicaba un sacrificio de animales, en este caso de corderos. En ese sacrificio lo que se hacía, se llevaba un cordero, se elegía un cordero que fuera el más perfecto y se lo llevaba para ser sacrificado. Esto lo hacían naciones con dioses paganos, naciones paganas que tenían sus dioses que ellos mismos habían producido, habían fabricado, que como dice la Biblia, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no oyen, no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no las mueven. Entonces, esos eran los dioses que tenían. Pero tenían un concepto de que ese cordero lo llevaban allí, lo sacrificaban, y con esa sangre era rociada sobre ellos para perdón de sus pecados. También, en algunos casos, era para aquietar el enojo de los dioses. Según ellos entendían, si había terremotos, si había cosas raras, movimientos sísmicos, eran porque los dioses estaban enojados. Entonces, sacrificando un cordero, esos dioses se podían aplacar, se podían tranquilizar. Una idea que uno la respeta, pero no es la que realmente la Biblia, la palabra de Dios muestra. Pero también el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía esa práctica. Había una pequeña diferencia. Traían el cordero también que fuera sin defectos, sin ninguna mancha, sin ninguna raspadura, nada, y lo sacrificaba allí el sacerdote en el altar, lo sacrificaba y con esa sangre también rociaban a la gente para perdón de pecados. No para callar o no para tranquilizar a Dios, sino para perdón de sus pecados. Y era un cordero por familia. Esto se hizo la práctica y lo tenía Israel también, pero con el tiempo esto fue quedando como una práctica religiosa. Fue perdiendo todo el valor, todo el sentido que tenía en ese momento y simplemente se hizo un ritual de encontrarse una vez al año y sacrificar ese cordero para perdón de sus pecados. Por esa razón es que aparece este pensamiento o esta expresión del escritor del Evangelio: he ahí Jesús, el Cordero de Dios. Ahora agrega algo:
he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, quita el pecado. El otro lo borraba en ese momento, pero no, este quita el pecado del mundo. Hay un cambio profundo, una transformación. Es todo diferente. Por eso el título, Dios quiere atraer al hombre y a la mujer hacia Él. No lo pudo hacer, no se concretó con ese sacrificio, porque el hombre se alejó, hizo lo que quiso el hombre y la mujer, se desvió de la voluntad de Dios, pero Dios no los abandonó, sino que envió a Jesucristo, que nació de la Virgen María, creció y luego comienza un ministerio en el cual Él predica y enseña, sana, hace milagros. Y luego lo empiezan a odiar porque afectaba los negocios de aquel entonces. En lo religioso les afectaba y en lo político también. Además que venía con un mensaje de liberación, de transformación. Eran todos esclavos, eran sometidos, la mujer no valía para nada, era simplemente un elemento ahí. Pero con Jesucristo todo empezó a cambiar. Entonces se levantaron aquellos que eran afectados, como en nuestros tiempos, cuando le afecta la economía a alguien, cuando a alguien no le cae bien, entonces comienzan a actuar de una manera violenta. Hasta que en un momento Jesús es llevado preso, es golpeado, es maltratado y es llevado a la cruz y crucificado y muere allí. Pero la palabra en Isaías 53 dice que he aquí que todos estábamos perdidos y que como ovejas habla también, y que cada uno se apartó por su propio camino y así fue el desastre. La maldad se apoderó de cada uno. Y creo que estamos viviendo este tiempo, estamos cada uno caminando por el camino que nos parece o por algún camino que nos han enseñado, no hemos preguntado, no hemos analizado si es el correcto o no, pero estamos viendo resultados que son desastrosos. Estamos viendo una violencia que no tiene control, muertes todos los días. Cada uno se apartó por su camino y la maldad ha aumentado. En medio de todo esto está el trabajo y el sacrificio de Jesús. Dice la palabra que Jesús fue llevado a la cruz y fue muerto allí. Dice, mas no abrió su boca. El cordero era llevado al matadero en la antigüedad, al sacrificio en la antigüedad, y dice que no abría su boca. ¿No? Y la oveja o el cordero es así, no hace nada, no agrede, no se pone violento. Jesús tenía la misma actitud. Por eso que vuelve a aparecer, he aquí, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Quitó el pecado de mi vida porque yo lo acepté en mi corazón, lo recibí en mi corazón, entendí que Él era el proceso para el cambio mío y lo produjo en mi vida y jamás a partir de ese momento me dejó ni me abandonó. Ese que representa ese Cordero que quita el pecado del mundo. No hay otro medio para perdonar pecados ni para conectarnos con Dios, solo Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Murió en la cruz, se sacrificó allí para que vos y yo cambiemos de conducta, para que vos y yo ya no estemos haciendo sacrificios, ya no estemos yendo aquí, allí, al otro lado y hablándole a alguien que no responde, sino que vayamos directamente a Jesucristo, que vive y que reina eternamente. Está a la diestra del Padre, dice la palabra, y el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él lleva el ruego, tu súplica, el Espíritu Santo la lleva al Padre, y viene luego la respuesta. Jesús es
para vos y para mí, el Cordero verdadero que quita el pecado. Él quita el pecado en esta hora de tu vida y quita el pecado para siempre. En la Biblia, en una carta del apóstol San Pedro, considerado para la Iglesia Católica Romana el primer papa, en ese libro él dice en el capítulo 1, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz, con ella nosotros somos limpiados de nuestros pecados y somos aceptados por Dios. No hay más sacrificios, ya no hay más corderos todos los años, antes era todos los años. Jesús vino una vez, murió, resucitó y vive a la diestra del Padre, pero ese esfuerzo y ese sacrificio como cordero fue para toda la vida y es para vos en este momento también. Aquí está el desafío, aceptar este sacrificio. Yo te desafío en esta hora, acepta este sacrificio, recibe este mensaje, porque Él quiere a partir de ahora que vos comiences a vivir de otra manera. ¿Por qué seguir como estás? ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué arrastrar esa enfermedad? ¿Por qué arrastrar esa angustia, esa tristeza? ¿Por qué arrastrar esa pobreza, esa miseria? Si Dios te dice en la palabra, yo estoy dispuesto a bendecirte hasta que sobreabunde todo lo que necesitas. Si crees en Jesucristo, comenzará un proceso de vida diferente. Dios derrame su gracia sobre ti. Quiero orar por tu vida. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta hora, toma el control de quien está escuchando esta palabra. Toma el control sobre su espíritu, sobre su mente. Comienza a expandir la bendición sobre su vida, sobre todo el entorno de su familia y de sus amigos. En el nombre de Jesús, Padre, ahora lo haces para que Él sienta que es liberado y que tú eres ese verdadero Cordero que te sacrificaste por amor a Él y a ellos. En el nombre de Jesús te bendigo. Derrama, Espíritu Santo, sobre Él la unción del Espíritu para que tenga gozo y alegría. Gracias, Dios te bendiga.